Y finalmente llegamos a la tercera parte de esta clase de aplicaciones de la derivada para el estudio de funciones. Y la idea es que después de terminar con esta parte de la clase podamos tener una visión integral de lo que son las funciones. Van a ver que en el transcurso de estos diapositivas vamos a ir integrando todo lo que trabajamos a lo largo del cuatrimestre. Entonces, cuando estudiamos la derivada primera, cuando utilizamos la derivada primera para el estudio de las funciones, habíamos llegado a que el signo de la derivada primera nos servía para estudiar el crecimiento de la función. Pero supongamos este ejemplo que se propone acá, ¿sí? Nos dan una función no lineal, y ahora vamos a aclarar por qué función no lineal, ¿sí? Tenemos una función no lineal que sea estrictamente creciente en el intervalo AB. ¿Por qué no lineal? Porque si fuera lineal, las funciones lineales definidas en un intervalo cerrado AB tienen como gráfica un segmento de recta. Las rectas son las únicas curvas que carecen de curvatura. Por eso en el análisis que sigue y a lo largo de las diapositivas que siguen vamos a dejar por separadas a las funciones lineales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido analizar la curvatura de una recta, ¿sí? No tiene curvatura la recta, es una curva muy especial. Por eso, primera aclaración, lo que sigue es para funciones no lineales. Entonces, supongamos dos funciones no lineales que sean estrictamente crecientes en el intervalo AB, como las que se dan en el ejemplo. Ambas son estrictamente crecientes. ¿Por qué son estrictamente crecientes? Porque como vimos al principio del cuatrimestre, ¿sí? Si tenemos un sistema cartesiano como el que está acá, en que el eje horizontal crece hacia la derecha, ¿sí? Y el eje vertical crece hacia arriba, vemos que a medida que nos movemos sobre la curva de izquierda a derecha, es decir, en sentido creciente de las X, las imágenes aumentan, la curva se eleva tanto en el primer caso como en el segundo. Pero no es lo mismo en la forma que se eleva en el primer caso que en el segundo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la forma en que se eleva en el primer caso, el hueco que queda generado por la curva está arriba de la curva. Y en el segundo caso el hueco está debajo de la curva. Es decir que si bien ambas son estrictamente crecientes en el intervalo AB, el crecimiento no se manifiesta de igual manera. Es decir, con lo que vimos hasta la clase pasada, teníamos que la derivada, la primera derivada, si nos daba positiva en un intervalo AB, ¿sí? Podíamos decir que la función era, si la función f es continua en el intervalo AB, entonces si la derivada primera nos daba positividad, concluíamos, implica, la función f es creciente, estrictamente creciente, en ese intervalo. A ver, con esa herramienta lo único que podemos decir con el signo de la derivada primera que la función es estrictamente creciente. Ahora no podemos discriminar entre el caso que está a la izquierda y a la derecha en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque ambas van a dar, la primera derivada va a ser positiva, pero no nos alcanza para distinguir entre estos dos casos. Entonces, con lo que vimos hasta el video anterior, ¿cómo hacemos para determinar si esta curvatura está con la panza, de modo que el hueco quede arriba de la curva, o con la panza, de modo que quede el hueco abajo de la curva? Bueno, para completar el análisis y poder discriminar entre estas dos situaciones, vamos a hacer uso de lo que se llama aplicaciones de la derivada segunda para el estudio de la concavidad y convexidad de la curva y los puntos de inflexión. Entonces, para afinar un poco a qué nos referimos con concavidad hacia arriba de una curva, supongamos la curva que está presentada a continuación, la curva azul. La curva azul es una curva continua y suave. ¿Qué quiere decir? Que si es suave, que en cada punto P de la curva podemos trazar su recta o la recta tangente en cada punto P. Es decir, que si nos movemos sobre la curva azul desde el punto A al punto I, y nos vamos moviendo y vamos trazando las distintas rectas tangentes, ¿qué ocurre?
siempre la curva azul queda encima, por arriba de las rectas tangentes. En ese caso, el hueco que genera la curva azul queda arriba de la curva y de las rectas tangentes. Ahí decimos que la curva es cóncava hacia arriba, el hueco está arriba. ¿Dónde es cóncava hacia arriba? En el intervalo AC. Ahora bien, si seguimos avanzando sobre la curva azul desde el punto I hasta el punto B, los puntos P que siguen, y consideramos los puntos P sobre la curva, y trazamos sobre esos puntos P distintas rectas tangentes, vemos que en cada uno de esos puntos P la curva azul queda por debajo de la recta tangente y el hueco generado por la curva azul está por debajo de la curva. ¿Para qué valores de x? A medida que las x van de C hacia B. A medida que las x van de C hacia B, la curva queda cóncava hacia abajo. La curvatura, el hueco se genera abajo. Con eso entonces ya podemos comenzar a hablar cuando nos referimos a una curva cóncava hacia arriba, es decir, el hueco está por encima de la curva, o cóncava hacia abajo, el hueco está por debajo de la curva. ¿Qué más se puede analizar de estos casos? De los dos casos simples planteados acá. Lo otro que podemos observar también, si vamos a ver la parte que va del punto A al punto I. Fíjense, a medida que nos movemos del punto A hacia el punto I y consideramos las rectas tangentes que están graficadas, ¿qué ocurre? Las voy a realizar a todas como si en el mismo, las hago acá por separado. Primera, segunda, tercera, cuarta. Si consideramos las 4 rectas tangentes graficadas acá, es como que las rectas tangentes fueron girando, ahora las separo acá y ahora las vuelvo a hacer, pero todas juntas, para poder ubicarnos a lo que apunta lo que está en el escrito. Fíjense cómo las rectas tangentes empezó acá y terminó acá, si consideramos las 4 que están acá. ¿Cómo fueron girando las rectas tangentes? Fueron girando en lo que se dice en sentido antihorario o en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Por el contrario, cuando nos movemos del punto I hacia el punto B, si graficamos las rectas tangentes, las hago acá, ahí, ahí, ahí y ahí, y ahora las superponemos en un mismo gráfico, ¿sí? Hacemos las 4 rectas tangentes en el mismo gráfico, faltó una. Vemos que giran en sentido horario. Entonces, en el mismo gráfico podemos juntar distintos análisis. ¿Qué ocurre justo en el punto I? Si es que la curva es suave en todo el intervalo AB, si es suave en todo el intervalo AB, y existe recta tangente en todo el intervalo AB, en el punto I se da el cambio de la curvatura, el cambio de la concavidad de la curva, ¿sí? ¿Y qué ocurre en el punto I? ¿Qué pasa con esta recta tangente? Atraviesa a la curva. Fíjense en que a la izquierda habíamos dicho que siempre la curva está por encima de la recta tangente. A la derecha del punto I, la curva está siempre por arriba, por debajo de las rectas tangentes. Y en el punto I justo se da la situación especial que habíamos definido en el video anterior, que se llama el punto I punto de inflexión. Es una curva, si en el caso en el que sea la curva suave, es decir, que existe recta tangente en cada punto de la curva, ¿sí? El punto de inflexión es el punto de la curva donde la recta tangente la atraviesa. Entonces, este punto I, punto de inflexión, es muy especial porque es donde se da el cambio de curvatura. Entonces, la otra forma de definir al punto de inflexión que digamos, enriquece la mirada geométrica que habíamos visto en el video anterior, la otra forma de definir es punto de inflexión de una curva C. Es un punto P, es un punto de inflexión de la curva C, sí y solo sí, es un punto de la curva donde se produce un cambio de concavidad.
es decir, donde C pasa de cóncava hacia arriba a cóncava, a convexa o cóncava hacia abajo. Y es importante remarcar esto, porque esta definición es más rica o completa que la que vimos la geométrica del video anterior, porque si se fijan, en este caso no nos habla de curva suave. ¿Qué quiere decir? Que en el anterior habíamos dicho que la recta tangente atraviesa la curva, que es como arrancamos acá. Pero ¿qué dijimos? Este es un ejemplo. ¿Qué podría ser un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto de la curva donde cambia la concavidad. Podría ser que no existiera en ese punto recta tangente. Por ejemplo, si ahí hubiera justo un punto anguloso. Vamos a hacerlo acá chiquitito. Si hacemos una curva así, suave, ¿sí? Y acá cambia de concavidad, pero de manera brusca, por ejemplo, así. O sea, de que acá hay un punto anguloso, el punto I es un punto anguloso. A la izquierda de I, la curva es cóncava hacia arriba. A la derecha de I, es cóncava hacia abajo. El punto I es un punto de inflexión, porque es un punto de la curva donde cambia la concavidad, ¿sí? No hay recta tangente, no importa, no invalida esta definición. Entonces vamos enriqueciendo la definición, la vamos completando para detectar esos casos especiales. Entonces, juntando eso, analizamos el movimiento de las rectas tangentes. Insisto, en este ejemplo la curva es suave, entonces va a haber recta tangente en cada punto de la curva. Vamos a centrarnos en las rectas tangentes, ya que es una curva suave, nos centramos en las rectas tangentes. Paso limpio lo de la diapo anterior, junto en un grafiquito simple las rectas tangentes a izquierda y a derecha del punto de inflexión, ¿sí? Fíjense que nos movimos en sentido, habíamos dicho, antihorario o contrario a las agujas del reloj. Y ahora grafico las que están a la derecha del punto de inflexión. Vamos haciendo, graficamos, y ¿qué pasa con las rectas tangentes? Se movieron de forma horaria o en sentido de las agujas del reloj. Es otra manera de ver la misma situación geométrica. Y falta aún otra. Como existen estas rectas tangentes, la curva es suave y según este ejemplo es ninguna recta tangente, porque a propósito empezamos con los casos simples, ninguna recta tangente es vertical, ¿qué habíamos dicho? Que podíamos hacer la interpretación geométrica de la derivada como pendiente de las rectas tangentes. ¿Qué ocurrió con las pendientes de estas rectas si las rectas fueron moviéndose en sentido antihorario? Analicemos. Empecemos por la primera. Analicemos yendo de izquierda hacia la derecha. La primera, pendiente negativa. La segunda, pendiente cero. La tercera, pendiente positiva. La cuarta, pendiente positiva mayor que la anterior. ¿Qué pasó con las pendientes de las rectas tangentes? Fueron en aumento. Vamos a ver qué ocurre desde el punto I hacia el punto B. Pendiente positiva, ya lo había dicho, ya en este punto la pendiente es positiva pero menor que en el caso anterior, pendiente cero, pendiente negativa. ¿Qué pasó en este caso cuando es cóncava hacia abajo? Las pendientes de las rectas tangentes, a medida que nos movemos en el sentido creciente de las X, las pendientes fueron en disminución, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la misma situación la podemos ver de una forma analítica con el signo de la derivada, o con la derivada en sí, con la pendiente de la recta tangente, o geométrica con las rectas tangentes en relación a la curva. Entonces, ¿qué quiere decir que la pendiente fue en aumento? Quiere decir que la derivada, la f' de x, fue en aumento, porque es la interpretación directa de la derivada. La derivada, cuando la función es cóncava hacia arriba, las pendientes de las rectas tangentes van en aumento, la derivada va en aumento. Y cuando es cóncava hacia abajo, las pendientes de las rectas tangentes van disminuyendo, la derivada fue disminuyendo, ¿sí? F' de x fue disminuyendo, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer. Ahora vamos a ver cómo juntamos todo. Antes vamos a limpiar un poco,
porque si no, no se va a entender lo que... Vamos a limpiar un poco el gráfico. Limpiamos, improvisamos un poco. Bueno, entonces vamos a hacer, ¿qué nos dice acá? Cóncava hacia arriba, a medida que el punto P se mueve desde el punto A hacia el punto I, que ya sabemos que I es el punto de inflexión, la curva es cóncava hacia arriba, la recta tangente gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, las pendientes de las rectas tangentes aumentan a medida que me muevo desde el punto A hacia el punto I, si la curva es cóncava hacia arriba, ¿sí? Las pendientes aumentan. Por lo tanto, F' aumenta o crece para valores crecientes de X desde A hasta C. ¿Qué ocurre luego del punto C del dominio? Cuando me muevo con las X desde el punto C al punto B, se dan varios cambios. Desde el punto de inflexión, nos vamos moviendo desde el punto de inflexión sobre la curva hacia la derecha, curva cóncava hacia abajo, las rectas tangentes giran en sentido horario. Las pendientes de esas rectas disminuyen, por lo tanto la derivada disminuye. Entonces todo eso vamos a llevar a trabajarlo y llevarlo a algo algebraico que nos facilite interpretar e integrar todo este análisis. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir concavidad y convexidad de la curva? Primero hacer una aclaración. Concavidad y convexidad eran lo que tiempo atrás usábamos para distinguir cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Como en algunas bibliografías se contradicen en el uso de concavidad y convexidad, directamente vamos a usar, para no caer en esa confusión, vamos a usar cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. No vamos a usar cóncava y convexa, porque lo de cóncava y convexa cambia según la bibliografía de uso. Entonces, para evitar esas confusiones, nos vamos a referir a cóncava hacia arriba cuando el hueco quede arriba de la curva. Cóncava hacia abajo cuando el hueco quede debajo de la curva. Entonces, hecho esa aclaración de las traducciones, vamos a decir que sea dada una función f derivable en un intervalo cerrado B. ¿Qué quiere decir ahora que ya vimos? Derivable quiere decir que la curva es continua y suave. Si es suave, tiene recta tangente en todo punto de la curva, y como es derivable, las rectas tangentes, además de existir, no son paralelas al eje Y. Entonces, una función f va a ser cóncava, la gráfica de la función f va a ser cóncava hacia arriba en el intervalo AB si la derivada primera es creciente. ¿Por qué creciente? Porque si decimos que f' es creciente, ¿qué sería? Que las pendientes de las rectas tangentes son crecientes. Es decir, fíjense, hacemos esto. Vamos girando en sentido antihorario. Van creciendo las pendientes de las rectas tangentes. Es decir, va creciendo la derivada primera. La gráfica de una función f va a ser cóncava hacia abajo en el intervalo B si la derivada primera es decreciente, es decir, si las pendientes de las rectas tangentes son decrecientes, es decir, así, así y así. Es decir, que las rectas tangentes giraron en sentido horario a medida que nos desplazamos en sentido creciente de las X. Y ahí vamos cruzando la derivada primera con la concavidad. Es otra mirada de la misma curva, ¿sí? Y ahora, cruzando esta definición con lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, vamos a ver que vamos a utilizar la derivada segunda para determinar la concavidad de una curva. Y este teorema se llama criterio de la derivada segunda para la determinación de la concavidad. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? F
2 veces derivables en AB. ¿Qué quiere decir? Que existe para toda X perteneciente al intervalo AB la derivada primera y la derivada segunda, que se suma a todo el análisis que hicimos antes. Si es derivable en el intervalo AB, la curva es suave, es continua, suave, y las rectas tangentes, además de existir, no son paralelas al eje vertical. Entonces, si la derivada segunda es positiva, ¿qué quiere decir que la derivada segunda positiva? La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. ¿Está? La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Si la derivada segunda es positiva, ¿qué quiere decir? Que la derivada de la derivada primera es positiva. ¿Qué habíamos dicho? Que el signo de la derivada de una función nos indica el crecimiento de la función. Si el signo de la derivada segunda es positiva, ¿qué quiere decir? Que la función de la cual deriva es creciente. ¿Y de quién deriva la derivada segunda? Deriva de la derivada primera. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si la derivada segunda es positiva, la derivada primera es estrictamente creciente. Entonces, agregamos acá, si la derivada segunda es positiva, la derivada primera es estrictamente creciente. ¿Y qué quería decir que la derivada primera fuera estrictamente creciente? ¿Qué vimos recién en las definiciones? Que si la derivada primera es creciente, ¿qué ocurre? Vamos acá. La derivada primera es creciente, ¿qué ocurre en la gráfica? Es cóncava hacia arriba. Entonces ahí vamos, ya tenemos una forma de vincular el crecimiento de la derivada primera con la concavidad de la función con la derivada segunda. Se cruzan todos los teoremas que trabajamos en la clase anterior. Vamos a limpiar un poco. Entonces, repito, la derivada segunda positiva quiere decir que la función de la cual proviene o deriva es estrictamente creciente. Ahora, ¿de quién deriva o proviene la derivada segunda? De f' de la derivada primera. Entonces, si la derivada segunda es positiva, la derivada primera es estrictamente creciente. ¿Y cuál era la interpretación de la derivada primera creciente? Venimos acá y vamos a este renglón de la definición. Si la derivada primera es estrictamente creciente, ¿cómo era la función? Cóncava hacia arriba. Por supuesto que en realidad ahora esto que agregué en rojo ya es cruzar todo lo del video anterior con el teorema del signo de la derivada primera con la definición de la concavidad. Por el contrario, si la derivada segunda es negativa, quiere decir que la función de la cual proviene, que es la derivada primera, ¿cómo es? Estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente. Es decir, si la derivada segunda es negativa, la f' es estrictamente decreciente. ¿Y con quién vinculamos que la derivada primera sea estrictamente decreciente? Vamos y nos fijamos en el segundo renglón de la definición. Si la derivada primera es estrictamente decreciente, la función es cóncava hacia abajo. Y ahí tenemos una forma de vincular derivada segunda con derivada primera con concavidad de la función. Y vamos cruzando todos los teoremas que vimos en el video anterior con el teorema 9 del criterio de la derivada segunda. ¿Qué se desprende? ¿Qué es lo que se desprende de este teorema? Y ojo con cómo usamos estos teoremas. La hipótesis de estos teoremas, de este teorema 9, es que la función f es 2 veces derivable. No perdamos de vista eso. Si es 2 veces derivable, estamos frente a una curva continua y suave y que no presenta rectas tangentes verticales. ¿Qué se desprende de este teorema? Nos da un criterio, dice los puntos de inflexión a tangente oblicua. ¿Por qué los puntos de inflexión? Porque los puntos de inflexión eran los puntos de la curva donde se da el cambio de concavidad. Entonces, si la derivada segunda es positiva, pasa de positiva a ser negativa, es porque hay un cambio de concavidad de cóncava hacia arriba hacia cóncava hacia abajo. Entonces nos dice, es la forma de cruzar las concavidades con las derivadas segundas con el punto de inflexión.
Los puntos de inflexión en el corolario, ¿no? Los puntos de inflexión a tangente oblicua se encuentran en los puntos C del dominio, tienen que ser dominio, donde la derivada segunda cambia de signo, ¿sí? Exista o no la derivada segunda. Es decir, que esta parte amplía el teorema, porque en el teorema 9 nos pide que sea 2 veces derivable. Y en lo que se desprende del teorema 9, que es el corolario, no dice que, no exige que sea derivable en C. Nos dice exista o no la derivada segunda. Exista o no la derivada segunda. ¿Qué era el caso que había presentado antes? Por ejemplo, esta curva suave, poniéndole ganas, continua y suave. Llega a un punto, hasta este punto es cóncava hacia arriba. Si a partir de acá lo hacemos con esta forma, hay un punto anguloso, es decir, que en este punto no es derivable la función. Sin embargo, hay cambio de concavidad, porque a su izquierda la gráfica es cóncava hacia arriba y a su derecha es cóncava hacia abajo. El corolario del teorema 9 amplía la detección de puntos de inflexión, porque no exige que sea derivable en el punto C. Lo que sí necesitamos es que si esta es la abscisa del punto, esta es la abscisa de este punto, es C, lo que sí necesitamos es que cambie de concavidad a la izquierda y a la derecha de C, pero no dice que sea derivable en C. Entonces, ¿qué se observa? Del teorema 9 señala que si C es un punto del dominio donde cambia la concavidad, entonces la derivada segunda en ese punto C pasa de positiva a negativa. Y si en el teorema nos pide que sea 2 veces derivable y tiene que pasar de positiva a negativa, ¿qué se espera que ocurra en el punto C donde pasa de positiva a negativa? Es lógico pensar que si el cambio de concavidad se da de que pase de derivada segunda positiva a derivada segunda negativa, y existe derivada segunda negativa y existe en todo punto del dominio la derivada, no es este ejemplo sino el del teorema, ¿qué se espera? Que en el punto donde se da el cambio de concavidad, si es que es 2 veces derivable, la derivada segunda sea 0. Por eso dice, si existiera la derivada segunda, insisto con esto, si existe la derivada segunda, en ese punto vale 0. Acá, a propósito, otro ejemplo en que a pesar que cambia de signo la derivada segunda, cambia de concavidad la gráfica, este es un punto anguloso, no existe la derivada segunda. Pero si existiera, que es como los ejemplos que estuvimos viendo, es decir, curva suave, así y así, en ese punto de inflexión va a ser 0 la derivada segunda. Acá la derivada segunda, en ese punto C del dominio, va a ser 0. Se da el cambio de concavidad. Pero ojo con hacer las interpretaciones de los teoremas y de sus corolarios o lo que se desprende de esos teoremas. No hacer un abuso de los teoremas. Tienen que cumplirse las hipótesis. Entonces, estos teoremas nos brindan un camino para la detección de los puntos de inflexión de una manera analítica o algebraica. ¿Qué vamos a utilizar en estos teoremas? Vamos a utilizar el criterio de la derivada segunda para la detección de puntos de inflexión de la gráfica. Por ejemplo, nos dice acá el teorema 10. Si el punto P de coordenadas C, F en C es un punto de inflexión del gráfico de F. Primera aclaración. Para que sea punto de inflexión, tiene que ser un punto del gráfico de la curva, un punto sobre la curva. Tiene que ser. Nos dice, existe la derivada segunda en C. Y ojo con esto, si existe la derivada segunda,
es obvio que también existe la derivada primera y la función en el punto, ¿sí? Si existe la derivada primera, que está implícito acá, pero la derivada primera en el punto C existe, quiere decir que alrededor del punto C la curva es continua y suave. Entonces, ¿cómo utilizamos este teorema? Que quiero aclarar que todos estos teoremas están demostrados en el libro y tienen que ver la demostración en el libro, ¿sí? Son demostraciones muy simples, que es haciendo uso de las definiciones de derivada y las interpretaciones de teoremas que ya hemos demostrado con anterioridad. Así que estas demostraciones, los teoremas que estuvimos trabajando en aplicaciones derivadas, los ven por sus cuentas. Cualquier cosa después del receso, consulta. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, si existe la derivada segunda en el punto C y el punto P de coordenadas CF en C es punto de inflexión, con seguridad, la derivada segunda en C vale 0. Acá hay que recordar cuáles son las condiciones necesarias y cuáles son las suficientes. Recordemos que cuando tenemos A implica B, hay una de estas que es necesaria y una es suficiente. ¿Cuál es la necesaria? La que está después del implica. ¿Y cuál es la suficiente? La que está antes del implica. Entonces, ojo con cómo usamos este teorema que es tan cortito y útil. Nos dicen, tener en cuenta que F segunda en C es condición necesaria, pero no es suficiente para que se dé un punto de inflexión. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay casos, como por ejemplo la función potencia de ley f de x igual a x cuarta, que si hacen la derivada primera, la derivada segunda, vamos a borrar acá para prolijar un poco. Si hacemos la derivada primera y la derivada segunda en la función x cuarta, ¿sí? Y la valorizamos en 0, nos da 0 la derivada segunda en 0, nos da 0. Sin embargo, es obvio que la función potencia, la hago acá rápidamente, la gráfica es una parábola, no cambia de concavidad. Así que ojo con interpretar mal los teoremas. La función con gráfica, una parábola, obviamente que no va a cambiar su curvatura. Y así es la gráfica de la función potencia de x cuarta. La derivada segunda, el 0 es 0, no hay punto de inflexión. Por eso es condición necesaria, pero no suficiente. Acá estoy poniendo las leyes de las derivadas. Más que nada para repasar. La derivada de x cuarta, 4x cubo. La derivada segunda de 4x cubo es 12x cuadrado. 12x cuadrado, que es la ley de la derivada segunda, reemplazada en 0 nos da 0. Ojo con cómo usamos los teoremas. Entonces, la derivada segunda igual a 0 no es criterio concluyente para que haya punto de inflexión. No es concluyente. ¿Qué tiene que haber entonces para que haya punto de inflexión? No alcanza con la derivada segunda igual a 0. Entonces, ¿qué se desprende del teorema 10? El corolario del teorema 10. Si la derivada segunda vale 0, que dijimos que es necesaria pero no concluyente, si la derivada segunda vale 0 y la derivada segunda de f cambia de signo en C, si cambia de signo, esto es lo que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Si la derivada segunda cambia de signo, quiere decir que pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o cóncava al revés, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, este corolario del teorema 10 es el criterio que vamos a utilizar para detectar puntos de inflexión. Vamos a buscar, para detectar puntos de inflexión, vamos a plantear la derivada segunda igual a 0 y vamos a ver qué pasa para las x que son menores que C, es decir, a la izquierda de C, qué pasa con el signo de la derivada segunda. ¿Qué pasa con el signo de la derivada segunda? Vamos a analizar para esas x si la derivada segunda es mayor o menor que 0. Y de ahí vamos a decir, ¿es cóncava hacia arriba o hacia abajo? En C, en x igual a C, vamos a decir, ¿qué vamos a incluir acá? Los valores donde la derivada segunda
en C valga 0. O bien, y ojo con la aclaración, donde no exista la derivada segunda, por el teorema que vimos antes, porque puede haber un punto anguloso, ¿sí? Donde no exista la derivada segunda. ¿Y qué vamos a analizar después? Para los x mayores que c, el signo de la derivada segunda. Hay que analizar todo en conjunto. El signo de la derivada segunda para las x mayores que c. Puede ser mayor, menor o igual a 0. 0 no van a ser porque 0, la derivada segunda en c vale 0. Y entonces acá vamos a concluir, ¿qué pasa? ¿Es cóncava hacia abajo o hacia arriba? ¿Cóncava hacia abajo o hacia arriba? Si ocurre que pasa de cóncava hacia abajo o hacia arriba, hay punto de inflexión en C. Si no cambia la concavidad, la derivada segunda será 0 en C, pero no hay cambio de concavidad. Como es el caso de ¿quién? De la potencia cuarta, sexta, octava. Y con eso tendríamos un criterio para detectar puntos de inflexión de una curva. Y daríamos con esto el cierre de lo que es estudio de funciones a través de la aplicación de la derivada. Por supuesto, cuando hablamos de derivada primera, segunda, ¿sí? Queda entonces que hagan una lectura integral de todo lo que es este subcapítulo que es aplicación de derivadas para el estudio de funciones. Vean las demostraciones de los teoremas que están completas en el libro, son muy simples y se anotan, como ya venimos diciendo, las dudas para trabajarlas a la vuelta del receso. Ni bien tengamos asignados los horarios de las aulas virtuales para después del receso que arranca el 27 de julio, va a estar publicado en el aula virtual. Con esto damos por cerrado aplicaciones de la derivada.